buenas, bienvenidos a Plató Abierto, un nuevo programa que pretende traer la actualidad a todos ustedes y además de una forma coloquial y en la que vamos a, tener toda la información de muchos temas de actualidad, como decíamos, que sin duda va a ser muy interesante. El primer tema que vamos a traer hoy va a ser el tema de desheredar, las herencias, un problema que está muy al día, por desgracia, y sobre todo porque en muchas ocasiones quienes lo sufren son las personas mayores. Personas mayores que son abandonadas por sus hijos, por diferentes motivos, y que hoy iremos desgranando un poco cuál es la experiencia que tiene nuestro invitado en cuanto a todas esas consultas que le han ido viniendo y cuál ha sido su percepción en cuanto a la sensibilidad que debería tener la sociedad frente a un abandono de nuestros mayores por parte de los hijos. Está claro que si un hijo no te cuida, no tiene por qué heredar. Los padres, los que han trabajado las propiedades, lo han ganado día a día con ese dinero que han, con su sueldo, con su sudor, y que luego un hijo no merezca el hecho porque no te atiende a tener lo que tú te has ganado con tu sudor. Voy a presentarles a nuestro invitado, que es Francisco Rubiales, al que le doy las buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta, ¿es fácil desheredar a un hijo o a una hija? No es fácil desheredar a un hijo o una hija, la normativa en principio no lo permite, pero es verdad que en los últimos años la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dado un giro radical a la interpretación de lo que nuestro Código Civil establece como causas de desheredación y ha abierto un nuevo panorama. Por ejemplo, el Tribunal Supremo lo que hace es reinterpretar esa cláusula que permite a un padre desheredar a un hijo porque ha sido maltratado de obra, pero ahora el Tribunal Supremo dice que ese maltrato de obra también se produce cuando un hijo se desvincula absolutamente de su padre y está por años sin tener ningún tipo de relación con él. El Supremo dice que en ese caso, hoy por hoy, y hay varias sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, dice que sí se puede desheredar por esa razón. Es decir, las causas legales de desheredar son numerus clausus, son causas cerradas, pero se han reinterpretado de tal manera que el Tribunal Supremo le da una nueva dimensión que abre nuevas posibilidades. Hay algo que mucha gente dice, es que tenemos un Código Civil que es del año 1888. ¿Cómo es posible que no se haya cambiado un Código Civil en el que no se haya actualizado de alguna manera las circunstancias nuevas y lo que en la actualidad nos pide la sociedad, ¿no? Bueno, el Código Civil sí es verdad, de 1889, 1888, ya hace más de un siglo, del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Es verdad que muchos aspectos del Código Civil se han actualizado en estos tiempos, como por ejemplo en el asunto de los matrimonios, matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera, y en algunas otras cuestiones, pero en cuestión de las herencias no se ha modificado absolutamente nada. Y claro, las causas que en el siglo XIX respaldaban el hecho de no desheredar a un hijo, pues ya no son causas que están actualizadas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo: un hijo que vivía en Almería con sus padres se casa con una chica de Burgos, se va a vivir a Burgos con la chica. En el siglo XIX, evidentemente, las comunicaciones eran muy difíciles y era bastante probable y habitual que un hijo estuviera por meses o por años sin tener contacto con sus padres, más que un contacto epistolar, ¿no? Unas cartas, pero visitarlos era muy difícil. Hoy en día, en el siglo XXI, un hijo puede vivir perfectamente en Australia, pero puede comunicarse diariamente por Skype, por WhatsApp, o coger un avión y estar en 24 horas en España. Por lo tanto, a la vista de esas nuevas innovaciones tecnológicas, ese progreso que hemos experimentado, lo que no tiene razón de ser es que un hijo se desvincule de su padre o de su madre en este tiempo, cuando hay tantos medios al alcance para conectar con él, ¿no? Pero es verdad que el Código Civil, no habiendo sido revisado desde el siglo XIX en relación con el asunto de las herencias, sí ha sido revisado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es una fuente del derecho tan importante como la propia ley, como el propio Código Civil. Por lo tanto, ahora tenemos los medios para que los padres puedan desheredar a los hijos que antes no tenían. Es verdad que muchas veces la gente, cuando supongo os hacen las consultas y os pregunta que, cuáles son los principales motivos que ellos pueden argumentar para poder desheredar a sus hijos. Yo siempre te he escuchado que hay dos, básicamente. Uno que es el que uno pueda justificar que ha habido una prolongada ausencia de relaciones con sus hijos. Sí.
Y a mí es algo que, por ejemplo, algo que siempre has dicho, que si uno no tiene relación con su padre, evidentemente, o sus padres, en una prolongada, pues 4 o 5 años, Sí. deja de ser familia. Deja de ser hijo. Es lo que dice el Tribunal Supremo, y lo dice con toda claridad y con toda literalidad. El Tribunal Supremo dice que ese hijo ha dejado de ser hijo en el sentido de tener derecho a heredar, porque un hijo que se desvincula de sus padres, no contacta con ellos, no los llama, no los visita, incluso casos que yo estoy llevando y he tratado, hijos que han tenido hijos y son nietos de sus padres y los padres no saben ni siquiera que tienen nietos, o si lo saben no conocen a sus nietos, o sea, una desvinculación absoluta. El Tribunal Supremo dice, no, perdone, usted será hijo biológico, pero no es hijo para tener un derecho de herencia. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Bueno, se puede demostrar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el medio más habitual para demostrarlo son cuando se practican interrogatorios en los procedimientos de impugnación de testamentos, que muchos hijos, más allá de ser desheredados, todavía se atreven a impugnar los testamentos y a reclamar derechos que dicen que tienen. Pero en un interrogatorio es muy fácil desmontar a un hijo en el sentido de hacerle ver a un juez que ese hijo no ha tenido relación con su padre. En cuanto se le pregunta por los expedientes médicos de sus padres, si han sido operados, si no han sido operados, se les piden reportajes fotográficos con sus padres de los últimos años, se les piden pruebas que acrediten haber pasado navidades o veranos con ellos. Es relativamente fácil poder acreditarlo. Hay otros muchos medios que yo les propongo siempre a las personas que otorgan testamento desheredando a los hijos, como por ejemplo dejar evidencias antes de morir de esa falta de vinculación de sus hijos con ellos. Porque hay padres que hasta el último momento intentan retomar esa relación con sus hijos y luego se puede demostrar que todas esas iniciativas de los padres para restaurar esa relación han sido denegadas o han recibido el silencio por respuesta. Por lo tanto, ya hay muchos jueces que están adaptándose a esa nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo y por lo tanto están desestimando muchas demandas de impugnación de testamento donde hijos son desheredados. Digamos que lo importante es no solamente el que uno constate en un testamento que quieres desheredar, sino Sí. que además tienes que demostrarle en el testamento o dejarlo fehacientemente de que lo haces por una serie de pruebas que puedes aportar en cuanto a que no ha habido relación, etcétera, etcétera, y siempre acogiéndote, supongo, al Código Civil y a la jurisprudencia que hay para evitar eso, lo que tú has dicho, esas impugnaciones, ¿no? Porque lo difícil es garantizar de que cuando uno cree que ha desheredado, Sí. finalmente sea así, que luego no se encuentre la sorpresa, bueno, no se va a enterar porque ya está fallecido, ¿no? Ajá. Pero que lo que él deseaba, pues no se ha cumplido por un tecnicismo, ¿no? Bueno, yo particularmente de manera profesional lo que le recomiendo a mis clientes es que en el testamento tampoco dejemos demasiadas pistas, es decir, que se señale con el dedo la causa legal, concretamente el artículo 853, apartado 1 y 2 del Código Civil, y se indique en el testamento que los hijos o el hijo desheredado ha incurrido en esa causa de desheredación, y luego aparte, extramuros del testamento, fuera del testamento, pues que esa persona vaya preparando junto con sus herederos o aquellas personas a las que se iba a dejar como herederos universales, preparen una carpeta con toda esa documentación para el día de mañana poder usarla como prueba en caso de que se interponga una demanda de impugnación de ese testamento por el hijo desheredado. No hay que dar demasiadas pistas, pero sí que apuntar a la causa legal. Y lo que nosotros sí hacemos, en mi bufete sí lo que hacemos es que en el testamento hacemos constar exactamente las sentencias del Tribunal Supremo en relación con los artículos del Código Civil para que el día de mañana el debate esté bien centrado en un procedimiento judicial que se pueda suscitar. Bueno, es una pena que en ocasiones sabemos de personas que después de haber fallecido, de haber vuelto a rehacer su vida hace un montón de años, 20, 30, 40 años, de repente fallece esa persona que, bueno, pues de su primer matrimonio a lo mejor hubo 2 hijos y no ha habido relación con esos hijos, porque luego hay un tema, la verdad, bastante espinoso y muy triste de lo que ocurre a veces cuando se intenta mediar con familias, con los hijos y los padres, porque muchos de los padres que acuden lo que también buscan es una mediación, ¿no? El hecho de que puedan volver a tener una relación con sus hijos porque la dejaron colgada hace muchísimo tiempo cuando ellos eran pequeños, pero tienen tal veneno en la sangre de aquellos que el progenitor que se quedó con ellos les había inculcado, que hoy en día es difícil tener un antídoto que permita que ellos puedan escuchar la otra parte, Claro. porque incluso han renunciado, según tenemos entendido,
a la familia del progenitor ausente, Sí. a sus abuelos, Claro. y a sus primos, Y y a sus tíos, y a todo, Mm. solamente porque desde pequeño pues creyeron en una parte, ¿no? Y esa es una situación que se os da muy a menudo, ¿no? Esa situación nos enfrentamos todos los días. Nos enfrentamos a dos hechos muy claros. Uno primero es el que tú apuntas, pues hijos que los padres se divorciaron, quedaron con la madre, que es el caso más habitual, no siempre la madre, pero es el caso más habitual, inocula en los hijos ese veneno que tú mencionabas contra el padre, los hijos van creciendo, se van desvinculando, asumen el relato de la madre y entonces el padre es una especie de monstruo, entonces se desvinculan absolutamente de ellos. Y otro aspecto que es muy importante también que nos enfrentamos, sobre todo con nuestras personas mayores que hoy en día pueden tener 75, 80, 85, 90 años, es que para estas personas de esta edad es absolutamente inasumible el desheredar a un hijo. Por una cuestión de cultura, nosotros hemos crecido en una cultura judeocatólica, judeocristiana, donde el concepto de familia es un concepto muy apreciado y donde los nuestros mayores dicen, bueno, mi hijo no sé nada de él, no tengo relación con él, pero se me hace tan duro desheredarlo, ¿no? Es verdad que estas generaciones están accediendo menos, se informan, pero luego en un alto porcentaje no toman la iniciativa de desheredar a los hijos, finalmente les dejan la herencia o al menos les dejan la legítima, el tercio de legítima. Es verdad que ya generaciones de padres que ahora pueden tener 55, 60, 65 años, que están más desvinculados de aquella cultura cristiana familiar, sí son los que están haciendo más desheredaciones. Y una cosa curiosa, y volviendo al tema de antes, porque esa mujer lo que hizo después de 3 años que había fallecido su marido, recibió un burofax en la que los hijos que nunca había conocido reclamaban lo suyo. Sí. ¿Qué hay de lo mío? Claro, claro. Y fue muy curioso y triste, ¿no? Porque solo uno se acuerda de cuando hay dinero, sobre todo en el tema de herencias y testamentos. Así. Hay un tema también interesante que también está surgiendo, que son los cuidadores de las personas mayores que a la vez quieren desheredar a sus hermanos, que dicen que no les cuidan o que dejan o que a lo mejor lo que están proponiendo es que esa persona mayor esté en un centro bien atendido, en una residencia y claro, a lo mejor quien está cuidándole tiene la necesidad de esa pensión para también poder subsistir uno mismo, ¿no? Claro. Pero al final se enquista tanto y luego llegan a discusiones que incluso se plantean el hecho de la cuidadora o cuidador de plantear a su madre, padre, al que está cuidando, el que desherede al resto de hermanos o le den la mejor a ella, Sí. por esas cuestiones. ¿Se da también ese...? Se da ese caso. Es verdad que la mayoría de las ocasiones se da de una manera muy legítima porque hay personas que cuidan a mayores que terminan siendo prácticamente familia de esa persona mayor, ¿no? Más apegado, más allegado al mayor que su propia familia del mayor, pero también hay que tener cuidado porque también estamos encontrándonos casos de cuidadores o de personas sin escrúpulos que están aprovechando también la debilidad del mayor pues para tratar de captar en vida o en muerte el patrimonio de esa persona mayor y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esos casos. Cuidadores que no es lo mismo, evidentemente, que sean familia o cuidadores que no son familia, como tú dices, que al final pues la relación es tan sumamente íntima. Porque también hay algo que mucha gente no llega a entender o no valora en los hermanos, que es que cuando uno cuida de los mayores y dependiendo de las patologías, significa renunciar a muchas cosas. Renunciar a vacaciones, renunciar a la playa, renunciar a muchos, a ir al cine, a tener un fin de semana con amigos o irse a bailar. Y esas circunstancias todo el mundo las, digamos, justifica con el hecho de que ya le cobras la pensión a nuestro padre, ¿no? Y cuando a lo mejor la pensión estamos hablando de 600 euros, 700, 800 euros como mucho, ¿no? Son circunstancias tristes en las que nos encontramos y que, bueno, de ahí deberíamos repensar un poco y que, que surja esa humildad por parte de todos a la hora de saber valorar en cada uno de los momentos. Cuando planteamos el hecho de que los hijos, la legítima, cuando tú dices, bueno, vale, pues yo quiero dar la legítima, pero yo quiero, bueno, pues darle lo demás a cualquier otra persona, o la de mejora que se dice, pues dársela a otro hijo que sí es verdad que hay relación. Sí. ¿Eso cómo se hace? Vamos a ver, lo que dice el Código Civil es que mi patrimonio cuando yo fallezco se divide en 3 partes. Y el Código Civil dice que salvo causa justificada de desheredación, 1/3 de mi patrimonio
tiene que ir indefectiblemente para mis hijos. Si yo no tengo hijos, el Código Civil dice que mis herederos son mis padres. Y si no hay hijos ni padres, pues ya ahí entran los hermanos, los sobrinos, etcétera, etcétera. Ese es el tercio que tiene que ir destinado como mínimo a la familia, ¿eh? Por eso la ley pone limitaciones a que se le quite incluso a los hijos ese tercio de legítima, ¿no? Que es cuando hablamos de desheredar bajo esas condiciones. Luego hay un segundo tercio que se llama tercio de mejora, que indefectiblemente tiene que ir para los herederos, pero no necesariamente para todos. Si yo tengo 3 hijos, le dejo el tercio de legítima a mis 3 hijos, pero el de mejora se lo dejo a uno de los 3 porque quizá tengo más afinidad con él o porque fue el que más me cuidó. Y hay un último tercio que es el tercio de libre disposición, que yo se lo puedo dar a los carmelitas descalzos, a la parroquia, al cura, a Greenpeace o a quien me dé a mí la gana, ¿no? Y esa es la disposición legal del reparto de mi patrimonio cuando yo fallezco. Si yo hago un testamento, pues puedo hacer esas disposiciones, mis últimas voluntades. Si muero sin testamento, pues no habrá ni legítima, ni tercio de mejora, ni tercio de libre disposición. El 100% del patrimonio será para mis hijos como herederos, porque así lo establece la ley, al no haber dejado yo un testamento estableciendo mis últimas voluntades. También es importante que depende de donde uno viva, en qué comunidad autónoma que viva, porque a lo mejor usted lo está viendo no solamente desde la Comunidad de Madrid, sino desde otro punto de España a través de las redes sociales, es diferente. Sí. Es totalmente distinto. ¿Por qué esa desigualdad entre comunidades autónomas? Porque son fueros históricos. Hay fueros históricos en Navarra, en Cataluña, en algunas partes del País Vasco, donde se establecen unas normativas extra legales a lo que el Código Civil, que es la ley general para toda España, establece para todos. De hecho, hay personas que utilizan como estrategia el empadronarse los últimos años en alguna localidad de Navarra o de Cataluña para que cuando se produzca su fallecimiento y se abra su herencia, pues se apliquen las normativas forales que tienen que ver con la herencia en esos lugares, ¿no? ¿Y eso funciona? Funciona, pero ya, digamos, es un procedimiento extraordinariamente costoso, ¿no? Porque tienes que empadronarte en un lugar quizá que ni conoces ni donde has vivido nunca, necesitas un domicilio, quizá alquilar algún lugar para empadronarte. Yo ya no lo veo útil en este tiempo, habida cuenta de que, como he dicho antes, el Tribunal Supremo ha abierto esta posibilidad de desheredar, que es una posibilidad abierta para todo el territorio español y que ataca directamente el derecho general del Código Civil que se aplica en toda España. Por lo tanto, a mí me parece un exceso, pero hasta hace algunos años algunas personas lo hacían de esa manera. ¿Qué ocurre cuando encontramos a personas mayores que están totalmente abandonadas, que dependen únicamente de servicios sociales y que cuando tiramos de su historia vemos que tienen hijos? ¿Se les puede reclamar algo a los hijos por el hecho de no cuidarles y de tenerles abandonados? Estamos hablando en casos en los que, bueno, pues hay una dependencia clara por parte de los padres y tienen que depender de unos servicios sociales o incluso de una residencia, ¿no? Claro, el Código Civil, que es un código de 1889, siglo XIX, como hemos dicho antes, que es un código que está bajo la influencia del concepto cristiano, judeocristiano y católico, sobre todo de la familia, lo que dice es que cuando los hijos son pequeños, los padres tienen obligación de cuidar a sus hijos, pero también dice que cuando los padres son mayores, los hijos tienen obligación de cuidar a los padres. Y no se pueden desentender de esa obligación. Ahora, si los hijos no atienden a los padres, pues los servicios sociales se harán cargo de los padres, pero hay una acción legal que se puede emprender contra los hijos para obligarles a cuidar a los padres. Y si aún así los hijos se siguen negando, lo que dice la ley es que los cuidarán terceras personas, pero a costa de los hijos. Y si los hijos no pagan, pues incluso se puede llegar al extremo de poder embargar el patrimonio de los hijos para hacer pago de esos cuidados de sus padres. Es verdad que no es una acción muy habitual, porque volvemos a lo de antes, que un padre demande a un hijo para que el hijo le cuide, pues a nuestros mayores les cuesta trabajo. Entonces, pues la acción legal está ahí, pero es muy poco utilizada. Luego hay una parte importante que, digamos, en el proceso de desheredar, hemos hablado un poco de lo que es la mediación. La mediación es lo que, digamos, cuesta más, porque, digamos, por esa situación que llevamos arrastrando de muchísimo tiempo y evidentemente a los hijos les cuesta mucho el hecho de volver a hablar cuando no han hablado nunca o cuando lo hicieron en su momento de una forma ocasional o que ya no recuerdan porque han pasado tantos años que se niegan a tener y retomar esa relación. Pero cuando se plantean muchos el tema de desheredar, a veces dicen, bueno, ¿no es mejor donar las cosas en vida o, bueno, pues hacer una venta o venderlo todo? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería, digamos,
las opciones que podría tener una persona que, en el caso de que lo vea muy complicado el tema de desheredar moralmente, Sí. a lo mejor tan moralmente no es el hecho de venderlo todo y disfrutar del dinero y de la vida, ¿no? Que son 2 días. Bueno, yo a veces lo digo en cierto tono de humor con algunos clientes, le digo, mira, la mejor manera de desheredar a tus hijos es que el día que tú mueras no tengas nada. Que te lo hayas fundido todo, que te hayas ido de crucero, que te vayas de viaje, que te pegues la vida y que cuando tú mueras pues te quede lo mínimo imprescindible y no sea objeto de pelea entre tus hijos, ¿no? Eso es un poco en tono de humor. El problema de las donaciones en vida es que luego los hijos pueden venir a reclamar su legítima si no las hacemos bien hechas, ¿no? Porque yo puedo donar todo a una asociación, pero esa donación implica o conlleva o subyace en ella el hecho de que yo lo que estoy tratando es no dejarle nada a mis hijos. Pero si no lo hago bien, yo lo que hago con mis clientes es que hago un testamento, los desheredo y luego planteo una donación en vida que es donde se indica que no es colacionable. No colacionable significa que cuando yo muero los hijos no podrán venir a la persona a la que yo le doné a reclamar nada. Entonces hay que hacerlo bien y si se hace en unos términos jurídicos buenos, se hace bien. Bueno, pues tengan en cuenta que no es todo tan fácil como uno puede pensar en cuanto al tema de desheredar. Es decir, bueno, voy a donarlo todo, que aún en eso hay que tener muchísimo cuidado porque puede salirle el tiro por la culata y sobre todo complicarle la vida a las personas a las que luego le estamos donando todo nuestro patrimonio. Al donatario, claro, efectivamente. Porque Se puede encontrar con un pleito donde se le esté reclamando al menos la parte de legítima, al menos, si no todo, de lo que ha recibido en vida como regalo, como donación. Hay algunas cosas en cuanto que está suscitando pues, problemas en algunos, en un tema, por ejemplo, muy fundamental, que es el hecho, nos hemos encontrado, es decir, y hemos sabido de que hay personas que convencen a un mayor para que les haga un poder absoluto en el que pueden hacer con sus bienes lo que les dé la gana, es decir, desde la cuenta bancaria a cualquier propiedad, los llevan ante notario y a veces incluso con engaño, es decir, bueno, pues mira, hay que hacer un poder porque tenemos que arreglar la pensión, porque hay que arreglar papeles y si tú no firmas un poder, porque tú no puedes salir, por ejemplo, en alguna residencia, afortunadamente, muy pocas contadas con los dedos de una mano, pues ha surgido este problema y que luego, pues de repente, esa persona se quede sin nada, o sea, sin saberlo, porque a lo mejor está en la residencia y no sabe que se ha quedado sin casa, sin piso, sin el apartamento de la playa y nada y se lo han fundido. Claro. En eso, digamos que habría que dar un toque de atención a alguien pues para que evitar ese tipo de estafas, porque no deja de ser una estafa. ¿Sí? Claro, bueno, el asunto aquí es que hay 2 tipos de poderes, los limitados que se otorgan solo para determinadas operaciones pequeñas o para una operación, en cuanto se ejecuta esa operación el poder deja de tener ya valor, o lo que se llaman tradicionalmente el poder de ruina, es decir, pongo toda mi vida y todo mi patrimonio en tus manos para que tú hagas lo que quieras, ¿no? Afortunadamente en España tenemos un cuerpo notarial muy profesional, muy competente, que vela muy mucho cuando se le presenta ese tipo de otorgamiento de poderes de ruina, velan muy mucho porque sea verdaderamente un otorgamiento consentido y conocido y competente por parte, y sobre todo cuando quien lo otorga es una persona mayor, el notario se preocupa muy mucho de que ese poder se está otorgando en términos razonables y que no se va a perjudicar a la larga al mayor. Cuando interviene un notario, pues digamos que el aspecto de estafa, el aspecto criminal de esa operación desaparece y se convertiría tan solo en una cuestión meramente civil, ¿no? Donde el mayor, si se ha usado indebidamente ese poder, podría reclamar la devolución o el resarcimiento de los daños que le hubiera causado un uso indebido de ese poder. Pero en pocas ocasiones un notario se deja engañar en ese tipo de circunstancias, ¿eh? Y luego hay otra cuestión, un poder tiene vida mientras yo estoy vivo, el día que yo muero el poder deja de tener vida. Nadie puede usar un poder de alguien que ya ha muerto, porque al haber muerto ya todos los efectos jurídicos de ese poder se diluyen y ya se da lugar a lo que se llama la transmisión mortis causa, a la herencia y al patrimonio. Estamos hablando de herencias, pero algo muy importante es que todo el mundo no tiene que dejar de hacer es el testamento. Hay que hacerlo, sí. Conviene hacerlo porque las complicaciones luego burocráticas son mayores cuando no hay testamento. Y sobre todo el testamento es un instrumento donde uno expone sus últimas voluntades, donde uno dice qué quiero que ocurra con mi patrimonio, con mi dinero, cuando yo ya no esté en este mundo. Porque si uno no hace testamento,
se aplica directamente la ley y los herederos son los hijos, si no los padres, si no los hermanos y si no hay nadie, pues la administración se quedaría con esos bienes. Pero conviene hacer el testamento, sí. Yo tenía un amigo que decía, y dijo a todo el mundo, a los amigos, decía, a mí cuando me muera, que me queme. Y ¿sabes lo que pasó? Que le enterraron. Ya, sí, claro, hasta para esos detalles es muy importante, claro. ¿El testamento vale para eso? En el testamento no es donde uno pone cómo quiere que lo inhumen o que lo incineren o que lo entierren, ¿no? Pero sí es verdad que alguien que otorga testamento, el testamento fundamentalmente para decir dónde van a ir mis bienes cuando yo no esté, quiénes son mis herederos y en qué proporción, ¿no? Con esas limitaciones que hemos hablado antes. Pero es verdad que cuando uno otorga testamento, extramuros del testamento, a las personas de más confianza se les dice cómo quiere uno que se le entierre, se le incinere o lo que sea. Que luego, si eso no consta en ningún lugar, la familia puede hacer un poco lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un compromiso moral que casi siempre se respeta con esa persona. Ya para ir terminando, a mí hay un último tema que me gustaría tratar, que es, por ejemplo, cuando está el testamento y se va a heredar, los hermanos quizás no tienen voluntad de ser egoístas y llegan a un acuerdo, pero están las costillas, que se suelen decir, que son los esposos, yernos, cuñados, cuñadas, sí, que intervienen y que convencen a su cónyuge para que no sea tonto y que vale más el piso que está en Madrid que el que está evidentemente en el pueblo. Y ahí empiezan los conflictos. ¿Es verdad que las herencias, los testamentos, son un foco de destrucción en muchas ocasiones de familias? Sin ninguna duda. Yo he llevado casos donde no por bienes inmuebles, no por casas, no por apartamentos o por chalés, yo he visto no firmar testamentos por el ajuar y el menaje de cocina de una casa, ¿no? Porque un hermano quería la batidora que había utilizado su madre toda la vida y otro también la quería y no llegaron a un acuerdo y no se firmó absolutamente nada. Y al final la conclusión triste es que el ser humano es capaz de tener un conflicto y haber una tragedia familiar de dimensiones incalculables por una batidora, por ejemplo, ¿no? Lo cual es un drama. Es verdad que son casos muy excepcionales, pero es verdad que las herencias generan conflictos en las familias que a veces rompen las familias. Pues nuestra recomendación, cuando haya que hacer el testamento, déjelo bien clarito, anúncielo y si quiere lo graba en un vídeo y le dice a todos qué quiere que se haga con sus bienes, con sus cosas, incluso las más pequeñas, las que hablaba Francisco en cuanto al detalle de la batidora, sino a otros enseres que podamos tener en casa y que, bueno, pues una diga, pues mira, el álbum de cromos que tengo de cuando era pequeño, pues quiero que lo herede mi nieto o lo herede fulanito, tal, pero que quede bien claro. Para evitar sobre todo esos conflictos familiares que por desgracia los testamentos, las herencias, vienen a romper muchísimas familias por no ponerse de acuerdo y claro, el que ya no está allá arriba o donde esté dirá, vaya la que he liado solo con morirme. Así que, bueno, este ha sido el programa de hoy. Muchas gracias, Francisco. A vosotros, a vuestra disposición siempre. Estamos en este plató abierto en el que, bueno, pues en el siguiente programa seguro le vamos a traer un tema igual de interesante que el que les hemos ofrecido en el día de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo día.